Sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del Fiat Supremo, Fiat Supremo. The Fiat Supremo, Fiat Supremo. Verdadero. Continuamos con la lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, saliendo de la región de Tiro y pasando por Sidón, se dirigió hacia el mar de Galilea en pleno territorio de la Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le impusiera las manos. Jesús lo apartó de la multitud, le puso los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, que significa ábrete. Y al instante se le abrieron los oídos, se soltó el nudo de su lengua y hablaba correctamente. Y Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, más lo proclamaban ellos. Asombrados decían, todo lo hizo bien, sana a sordos y hace hablar a mudos. Esta es la sagrada palabra del Señor, palabra del Evangelio, borra nuestros pecados. Sean siempre alabados Jesús y María. Queridos, el título que he dado a este copiar y pegar de esta noche sobre este pasaje del Evangelio es precisamente este: Éfeta, el signo de los últimos tiempos y el nacimiento del pueblo nuevo. Este milagro que habéis escuchado narrado por el Evangelio no es solamente una curación individual. Ni siquiera se menciona el nombre de este sordo mudo. No es solo una curación individual. Es un signo profético. Para el tiempo final, Jesús cura a un hombre sordo y mudo, alguien que no puede escuchar y no logra hablar. Es precisamente la imagen de la humanidad en estos últimos tiempos, esta humanidad que estamos viviendo, sorda a la voz de Dios, que no escucha la voz de Dios. La voz de Dios está silenciada, muda en la fe, donde ya no hay fe, confundida en la verdad y se siente incapaz de alabar. Esto, queridos, lo tenemos ante nuestros ojos. Están viendo esta humanidad en la que vivimos, queridos. Hoy el mundo habla mucho, muchísimo, pero ¿cuándo habla realmente? Pero el hombre no escucha a Dios. Todos hablan y hablan, pero nadie escucha a Dios. Vean si leen la Biblia. Ayer, anteayer, el miércoles, el Papa habló precisamente de la Sagrada Escritura. Les hablé de esto anoche en la homilía, en mi comentario. ¿Ven? Si alguien habla de la Biblia, habla mucho de todo, se habla de todo menos de Dios y ni siquiera escucha a Dios. Y cuando ya no se escucha a Dios, ni siquiera se sabe hablar, según la verdad absoluta. Jesús mismo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Por eso Jesús toma a ese hombre aparte en el tumulto, lejos de la multitud, precisamente porque este es un gesto profético. En los últimos tiempos, es decir, en estos tiempos que ya están llegando, Dios formará un pequeño resto, un pequeño remanente. No se asustan de que seamos pocos. No. Nuestro Dios siempre se forma un pequeño resto, tal como lo ha hecho siempre, un pequeño resto fiel. Dios forma almas tomadas aparte, lejos del ruido mundano, para ser sanadas profundamente en su interior, y así convertirse en voz del reino.
Esto está sucediendo, queridos, pocas almas tomadas aparte, sanadas por Dios para convertirse en voz del reino. Quizás incluso ridiculizados, incomprendidos, todo eso que ya saben. Luego Jesús mira al cielo y queda suspendido. Este es el gemido de la creación, herida de la que habla San Pablo en las cartas a los romanos, que la creación gime, sufre los dolores del parto, está herida, no quiere permanecer más en este estado alejado de Dios por culpa del hombre. Una creación que gime esperando la liberación final. Dice Jesús en los escritos a Luisa, esta creación ahora ya no soporta más esto. Y entonces se está transformando el amor en justicia. Por eso luego vienen todos estos desastres. Ya no soporta más esta situación. Es necesario volver al orden de Dios absolutamente. Miren, yo recibí esta educación, no sé si ustedes recibieron la misma educación, pero yo recibí esta educación. Papá nos decía a nosotros, yo tenía un hermano, chicos, hijos míos, esto se debe hacer, papá, y nos explicaba los motivos. Luego nos decían, miren que esto se tiene que hacer, y si no lo hacíamos una vez, dos, tres, entonces a la tercera vez nos decían, escuchen, esto se debe hacer, ya sea por las buenas o por la fuerza. O lo hacen por las buenas o lo hacen por la fuerza. Porque se tiene que hacer, no se puede dejar pasar, si no sería mala suerte para ti. Es del gemido de la creación herida del que habla San Pablo. Una creación que gime anticipando la liberación final. Y anuncio una palabra decisiva a Jesús. Ya lo tienes listo, abre ya. Ten mucho cuidado, no, dijo que sí está sanado. Trata de ponerte bien. No, dijo, abrir. ¿Y por qué pronunció abrir y no dijo que ellos curan? Porque la verdadera enfermedad de la humanidad no es el dolor, sino el cerrarse a Dios. Porque miren, el dolor, si tú le das un motivo, ese dolor ya no te hace sufrir, porque tienes una razón por la que estás sufriendo. Pero el problema no es el dolor, es el cerrarse a Dios. Eso ya no te permite entender por qué sufrir, por qué llevar la cruz. Si no viene este reino, si no existe el paraíso, ¿por qué llevar la cruz? ¿Lo han visto? Porque llegamos al punto de decir que ni siquiera comprendemos los motivos de la vida. En cambio, San Francisco, con 33 enfermedades, mientras estaba muriendo a los 44 años, San Francisco, me parece que esa era la edad, no lo recuerdo bien, pero más o menos esa era la edad, murió con tantas enfermedades y decía, tanto bien me espero que cada sufrimiento, cada pena, cada cruz me es un deleite. ¿Por qué entonces? Porque esperaba el bien, tenía esta esperanza, esta certeza. Una iglesia sin cruz, una predicación sin cruz, era una mentira. Debemos pasar a través de la cruz, pero esta cruz, sin embargo, no es la última palabra. La última es la resurrección, la alegría. Por eso dice, ábrete, porque la verdadera enfermedad de la humanidad no es el dolor, sino el cerrarse a Dios. Porque si el dolor tiene un propósito, no te hace sufrir. ¿Has visto a la mamá? Yo tenía una antigua compañera de trabajo en aquel tiempo cuando trabajaba, que era siciliana, y me decía que de joven ella dormía hasta el mediodía, la 1, que aunque se cayera algo en medio de la casa no lo oía. Luego se casó, tuvo a la niña. Apenas la niña por la noche respiraba un poco más fuerte, ella se despertaba por amor y no le costaba sacrificio. ¿Por qué no le costaba sacrificio? Por quien amaba, porque había un propósito. Así que incluso el sufrimiento cambia si existe esto, queridos, todo cambia. No es la enfermedad el problema, es el cerrarse a Dios. En los últimos tiempos, en estos tiempos, Dios abrirá los oídos para hacer escuchar la verdad, la lengua para proclamar el reino, el corazón para hacer reinar su voluntad. Este milagro es una nueva creación, una nueva creación. De hecho, la multitud exclama, ha hecho bien todas las cosas. Ha hecho bien todas las cosas. ¿Qué significa? Esto ha hecho bien todas las cosas. ¿Dónde dijo Dios ha hecho bien todas las cosas? ¿Lo recuerdan? ¿Dónde dijo Dios ha hecho bien todas las cosas? Lo había dicho en el Génesis. En el Génesis, en la primera creación, en la creación original, hizo bien todas las cosas. Es la misma impresión que en el Génesis. Cuando Dios crea, todo es bueno. Dice, todo es bueno.
Y cuando el sexto día crea al hombre, incluso dice, es muy bueno. Si todo es bueno, el hombre que he creado es muy bueno, y allí es donde debe llevarnos todo lo que aportamos. Y por eso Jesús dice, he venido a rehacer al hombre desde su interior. Desde el interior he venido a restaurar el proyecto perdido. Y es aquí donde se abre la luz del Apocalipsis, este libro maravilloso, el libro de la esperanza, el último libro de la Biblia, esta maravilla. Este es el libro de la esperanza, no es el libro del miedo, el Apocalipsis, sino el libro de la certeza, de la alegría, de la esperanza. En Apocalipsis 12 aparece la obra maestra de las obras maestras, la mujer vestida de... Esta es la imagen sagrada de María y de la iglesia, y también de cada alma individual, pero de manera muy especial de María y de la iglesia, que da a luz a un hijo amado, mientras el dragón acecha e intenta devorarlo cruelmente. Esta mujer representa a la humanidad que debe dar a luz a Cristo en el mundo en los últimos tiempos. Esto. Pero ¿cómo puede una humanidad sorda a Dios y muda de fe dar a luz a Cristo? ¿Cómo puede darlo a luz si es sorda a Dios y no expresa la fe? Por eso Jesús realiza el milagro del sordomudo. Por eso mismo se encuentra preparando a un pueblo que sea plenamente capaz de escuchar a Dios, de hablar de Dios y de llevar a Cristo a todo el mundo. De escuchar a Dios, de hablar de Dios, de llevar a Cristo al mundo, el pequeño resto, como les he dicho. ¿Y cómo ocurrirá esta curación profunda de la humanidad? ¿Cómo ocurrirá? Yo la predico cada día. ¿Cómo ocurrirá esta curación profunda? ¿Cómo volverá el hombre a escuchar a Dios y a hablar como Dios? ¿Cómo sucederá esto? Aquí se abre una luz preciosa, maravillosa que el Señor ha dado a su iglesia a través de los escritos del libro del cielo, que ahora les leo una observación y les leo también esta noche. Escuche. 7 de julio de 1928. Estaba siguiendo, dice él, a mi fiel Jesús en su vida pública y pensando en las tantas enfermedades humanas que Jesús sanó, pensaba para mis adentros. ¿Y por qué la naturaleza humana se transformó tanto hasta llegar a ser unos mudos, otros sordos, otros ciegos, otros cubiertos de llagas y tantos otros males? Si el mal lo causó la voluntad humana, ¿por qué también el cuerpo sufrió tanto? Es decir, dice Luisa, tú hiciste a un hombre tan bueno, lo dijiste tú, muy bueno. ¿Y cómo llegaron estos males? Pero si realmente llegaron estos males, ¿por qué afectaron al cuerpo? Si la culpa fue de la voluntad, que ya no quiso adherirse a tu proyecto, ¿qué tenía que ver el cuerpo? Y Jesús me dijo, hija mía, debes saber que el cuerpo físico no hizo nada malo, sino que en realidad todo el mal lo hizo la voluntad humana. Es importante que comprendas bien esta verdad fundamental sobre el alma. No es que si haces un gesto malo hacia tu propio hermano, o si le das un puñetazo como un gesto equivocado, la culpa sea únicamente de la mano. La mano no se mueve por sí sola si la voluntad interna no le ordena que se mueva. Es la voluntad la que decide esto. El mal lo hizo la voluntad humana, pero como Adán, antes de pecar, poseía en su alma la ruta total de mi divina voluntad, estaba lleno hasta el borde, hasta desbordarse. Por lo tanto, la voluntad humana, en virtud de la mía, transparentaba luz, exhalaba los perfumes de su Creador, perfumes de belleza, santidad y plena salud, perfumes de pureza y fortaleza, de modo que salían desde dentro de su alma. Pero comprendan lo hermoso que era el hombre cuando fue creado. Pero comprendan qué obra maestra salía, todo luz, todo esplendor, toda belleza, todo asombroso. Todo lo que emanaba era maravilla, era un deleite verlo. Hermoso, vigoroso, luminoso, sanísimo, con una gracia que cautivaba, queridos. Este es el hombre que debe volver aquí a la tierra, ténganlo por seguro. Estén ciertos, no terminarán los días sin que Dios realice que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Cuando Adán pecó, quedó solo su voluntad humana. Ya no tenía quien derramara en la suya la luz y la variedad de perfumes que conservaban su alma y cuerpo como Dios los creó. En su lugar, comenzó a emanar desde su interior ante todos un aire corrompido.
perfumes de debilidades, de miserias, de modo que incluso el cuerpo perdió su frescura, su belleza, se debilitó y quedó sujeto a todos los males participando, así como participó de los bienes también de los males de la voluntad humana. ¿Alguna vez se han preguntado si cuando la Iglesia dice que alguien comete un pecado mortal, por ejemplo, blasfema, es materia grave, con pleno conocimiento y consentimiento, la Iglesia dice que es un pecado mortal y ves que esa persona después de pecar pero está viva? Entonces, ¿quién le pregunta a la Iglesia por qué lo llama así? ¿Pecado mortal? Sí, el cuerpo sigue vivo, pero por dentro está muerto, ya no está en contacto con Dios. Así ven lo que sucede en el mundo, maldades y consecuencias al perder el contacto con Dios. Esto es el pecado mortal. En San Giovanni Rotondo, el Padre Pío confesaba día y noche para librar a las almas de este pecado, para devolverles de nuevo la comunión con Dios. Así que sí, si se sana la voluntad humana, si ésta se sana dándole de nuevo la vida de mi querer divino, ¿cómo te maravillas? Todos los males de la naturaleza humana ya no tendrán vida. ¿Han entendido lo que está diciendo aquí? A Dios le basta un instante, lo han entendido. Basta con que el alma, que la criatura, se coloque en el proyecto original y de nuevo la voluntad divina anima la voluntad humana, que es toda guerra, en un instante. En un instante, como por arte de magia, todos los males de la humanidad. ¿No sucede? Escuchen qué ejemplo pone, escuchen el ejemplo de Jesús, cómo habla de manera sencilla, escuchen. ¿No sucede acaso lo mismo cuando otro castigo malo, apestoso, rodea a las criaturas? ¿Cuántos otros? ¿No aumentan los males como el mal olor que llega hasta el sueño del aliento y penetra hasta las entrañas, hasta producir males contagiosos que llevan a la tumba? Y si tanto daño puede hacer un aire del exterior, ¿cuánto más daño puede hacer el aire neblinoso y pútrido de la voluntad humana que viene desde el interior de la criatura, desde el fondo de todo su ser? ¿Ven esto? Yo lo he experimentado desde niño. Ya lo he dicho, estoy en un pueblo de Avellino, en Spigna, a 707 metros de altitud. La gente de Nápoles, de Benevento, en verano, todos se trasladan al pueblo a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, porque tenían los pulmones enfermos, venían por el aire puro y ese aire los curaba. Bastaba con que cambiara el aire y se curaban, dice Jesús. Pero si han visto estas cosas en lo humano, que el aire puro cura, ¿cómo no pueden pensar que mi voluntad, si la retoman, no los cura completamente? ¿Han entendido qué ejemplo concreto lo da Jesús? Escucha, te traigo otro. Y luego está el ejemplo palpable de las plantas. ¿Cuántas veces a un jardín, un campo floreciente, donde el agricultor estaba lleno de alegría por la esperanza de una cosecha abundante? Y para perder tantos frutos que debía recoger, bastó una niebla para empapar los árboles y hacer caer al suelo todos los frutos. Un aire demasiado helado puede traer luto sobre el campo floreciente, oscurecerlo y hacerlo morir, y poner de luto al pobre agricultor. El aire, si es bueno, comunica la vida del bien. Si es malo, comunica la vida del mal y la misma muerte. Ustedes lo han visto aquí, ¿no? Yo estoy aquí en Mayorano desde hace 3 meses y medio. Han visto que incluso el aire cambia dentro de la iglesia. Y claro, porque donde se reza también las paredes se impregnan de la oración. ¿Y por qué ahora también vienen tantas personas? Porque si hay un aire bueno te hace sentir bien. Pero yo me he sentido sereno. Y claro, se reza día y noche. Y también las paredes se impregnan de oración. Es así, queridos, es así. Es muy sencillo entender por qué tanta gente quiere ir a Medjugorje, porque allí hay buen aire. ¿Pero qué aire? ¿El aire de allá mejor el aire de aquí que el de allá? No, es el aire de oración, porque desde hace 30 o 45 años millones y millones de personas han ido allí a rezar, como yo. Descalzos, subiendo las montañas a pie desnudo, rezando el rosario, y ese aire vas allí y lo tomas, ¿entienden? Es fácil de entender, es facilísimo de entender. En un país donde se reza, la gente se vuelve más serena, más tranquila, se difunde el buen aire. En cambio, en un país donde se cometen pecados, se blasfema, se hace de todo. Está claro que el aire es malo, le hace daño a todos, porque todos respiramos el aire, ¿o no? Todos respiramos aire. Si el aire es bueno, me siento bien. Si el aire es malo, me siento mal.
Pretendemos no entender, pero las cosas se entienden. ¿Es cierto que se entienden si queremos entendernos? Oh, claro. La exhalación del aire, si es buena, dice Jesús, puede llamarse vida. Si es mala, se puede llamar muerte para las pobres criaturas. Por eso en nuestros países los sacerdotes nos llaman a rezar el rosario en las familias. Así se esparcía el aire bueno, había menos tensión, menos nerviosismo. Por eso hago esto, porque estoy seguro de que las cosas son así, no hay duda. Si supieras cuánto sufría yo, dice Jesús, en mi vida pública, cuando me sentaba junto a los ciegos, mudos, sordomudos, leprosos, etc., porque reconocía todas las exhalaciones de la voluntad humana y cómo el hombre sin la mía se deforma en el alma y en el cuerpo. En ambos, en el alma y en el cuerpo. Porque solo mi fiat tiene la virtud de conservar nuestras obras íntegras, frescas y bellas, tal como salieron de nuestras manos creadoras. ¿Has entendido, Dario? Así están las cosas en las zonas populares. ¿Por qué no vamos a ciertos lugares? Porque sentimos que allí hay buen aire, por eso vamos a ese lugar. A Medjugorje, a Lourdes, donde sea, o donde está el Padre Pío en San Giovanni, porque allí has encontrado un aire bueno, el aire que hacía bien. Allí me siento más en paz, me siento sereno. Un aire de oración, un aire de amor a Dios, pensé. Continuó mientras acompañaba a Mercurius Jesús a la pequeña habitación en Nazaret para seguir sus acciones. Jesús me amó con certeza. Tuvo el reino de sus voluntades en su vida oculta porque la soberana, la señora, la Virgen poseía su fiat. Él era la misma voluntad de Nina San José. Gracias. En medio de esas manos de luz, ¿cómo no dejarse dominar por esta voluntad? Pero mientras pensaba esto, mi bien bendito suspirando me dijo: hija mía, en esta casa de Nazaret reinaba mi voluntad divina como en el cielo, así en la tierra. ¿Entiendes por qué se estaba tan bien en esa familia? En Nazaret, porque existía esto. Mi Madre Celestial y yo no conocíamos otra voluntad. San José me refleja la nuestra. Pero yo era como un rey sin pueblo, aislado, sin corte, sin ejército, y mi madre como una reina sin descendencia. ¿Por qué no estaba rodeada de otros hijos, dignos de ella, a quienes pudiera confiar su corona de reina para tener su linaje, de sus nobles hijos todos? Ella es reina, y yo tenía el dolor de ser un rey sin pueblo, y si se le quiere llamar pueblo, aquellos que me rodeaban era un pueblo enfermo, unos ciegos, otros mudos, otros sordos, otros cojos, otros llenos de llagas. Era un pueblo que me deshonraba, no me honraba, es más, ni siquiera me conocía, ni quería conocerme, así que era rey solo para mí mismo. Y mi madre era reina sin la larga generación de su linaje y de sus hijos. En cambio, para poder decir que tenía mi reino para gobernar, debía tener ministros. Aunque tuviera a San José, un solo ministro como primer ministro, pero un solo ministro no constituye un ministerio. Debía tener un gran ejército, claro. Todo mientras tanto, para luchar por defender los derechos del reino de mi voluntad, es un pueblo fiel que tuviera como única ley la ley de mi voluntad. Eso no existía, hija mía, y ahora debe ser, sin embargo, debe realizarse. Por eso no puedo decir que al venir a la tierra, entonces, hace 2000 años, en ese momento, tuvo el reino del fiat. Por eso nuestro reino fue solo nuestro, no solo de la Virgen Jesús y San José que vivían esto, pero después ya no había nadie más, nadie vivía así. Ahora debe volver. ¿Por qué? No fue restituido el orden de la creación, la realeza del hombre. Pero al vivir yo, dice Jesús, y mi madre, todo de voluntad de vida, fue sembrada la semilla. Aquí ustedes son campesinos, conocen esto. Si tú siembras la semilla del árbol de cereza, ¿qué esperas? Que tarde o temprano comas cerezas. Si no, lo cortas, el árbol. Si has sembrado la semilla, nunca salen cerezas. En cambio, es seguro que la semilla, si la cultivas, si la cuidas, llegarán las cerezas. Entonces dice Jesús, la semilla ya la hemos sembrado, mi madre y yo, porque así que se hicieron todos los preparativos formados en levadura, cómo va a brotar y crecer nuestro reino en la tierra. Así que se hicieron todos los preparativos, se obtuvieron todas las gracias, se sufrieron todos los dolores.
para que el reino de mi voluntad viniera a reinar sobre la tierra. Entonces Nazaret, estamos hablando de un pueblo de 150 habitantes. ¿Lo han entendido? ¿Por qué no hace la historia el mismo Majorano? No se trata de números, sino de corazones y oración. Dios no mira eso. Escuchen, den el último paso y entiendan. Nazaret puede llamarse el referente del reino de nuestra voluntad. Concluyo con este fragmento del 31 de mayo de 1931. Hija mía, dice Jesús a Luisa, claro que el reino de mi voluntad ha existido en la tierra. Y por eso hay esperanza de que vuelva de nuevo en su rito. Existió Nazaret, claro que ya existió este reino. Y por lo tanto es cierto que nuestra casa de Nazaret era su verdadero reino, pero estábamos sin pueblos, lo hemos dicho. Ahora debes saber que cada criatura es un reino. Por lo tanto, quien hace reinar mi voluntad, en ella se puede llamar un pequeño reino del soplo supremo, como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Y los ha constituido para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra, no en el cielo, sobre la tierra, un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra, donde es una pequeña casita delante de cada persona que terminamos en la tierra y por más pequeña que sea, estando en ella nuestra voluntad reina, el cielo no está cerrado. Para ella observa las mismas leyes de la patria celestial, ama con el mismo amor, se alimenta de los mismos alimentos de ella y está incorporada en el reino de nuestras regiones interminables ahora para formar el reino de nuestra voluntad, de nuestras regiones interminables en la tierra. Primero haremos muchas pequeñas casitas de Nazaret, como se está haciendo esta noche. Con él se están haciendo muchas pequeñas casitas de Nazaret, es decir, las almas que querrán conocer y hacer reinar la suya. Y nosotros somos estos, yo y la Virgen, la soberana reina, estaremos a la cabeza de estas pequeñas casitas, ¿entiendes? A la cabeza de estas pequeñas casitas, porque siendo nosotros los primeros que hemos poseído este reino interior, es nuestro derecho, que no cederemos a nadie, ser los dirigentes de ellas. Es decir, no cederán a nadie, serán ellos quienes nos dirijan. Jesús es la mamá, porque nosotros queremos ser estos. Así que con estas pequeñas casitas, repito, nuestra casa de Nazaret formará muchos pequeños estados nuestros, muchas provincias que después de haberse formado y ordenado bien como muchos pequeños reinos de nuestra voluntad, se unirán y formarán su reino y un gran pueblo. Esto llegará dentro de poco. Queridos, Jesús está preparando estos años, por eso para tener nuestras obras más grandes, nuestra manera de actuar es comenzar. Primero solo cara a cara, solo uno, solo Dios sabe contar hasta uno sabe contar, solo completamente solos, primero solo tú a tú, para una sola criatura. Cuando hemos formado esto, lo hacemos un canal para encerrar en nuestras obras a otras 2, 3 criaturas. Así lo hizo conmigo, empezó conmigo, yo involucré a otros que ahora están conmigo, otros que vendrán así. Yo también debo hacerlo así contigo, empiezo contigo, a través de ti involucra a otros, ¿entiendes? Así se hace. No con palabras, uno por uno. Luego ampliamos formando un pequeño grupo y luego lo ampliamos tanto que llegamos a abarcar todo el mundo en ti. ¡Ah, qué hermoso es! ¡Qué maravilloso apostolado es este! Nuestras obras, escuchen, comienzan el examen de Dios y el alma y terminan continuando su vida en medio del pueblo interior. Comienzan en un pueblito pequeño con una persona, con 2 personas, con 5 personas y luego se difundirá. Dios lo hace todo. Es como si lo pusiera bajo tierra, luego el tubo le pone un poco de agua, lo protege y eso se convierte en un árbol grandísimo. Los pájaros se posan sobre él, salen las flores, las hojas, las flores y luego también los frutos. Y si luego cae, hace un río, una marea enorme de árboles y da de comer a medio mundo. Así lo hace Dios y cuando hay el principio de una obra nuestra es la señal. Claro que no morirá, sino que nacerá de nuevo, podrá vivir oculta por algún tiempo porque debe desarrollarse como la semilla. Primero está escondida bajo tierra, echando raíces, entonces no la ves, pero ya está haciendo todo, luego saldrá y tendrá su vida propia. Por eso dice, a Luisa le dice a Estacio, adelante, adelante, te quiero en mi voluntad y esta es la promesa final. Perros, como dice el Apocalipsis 21, he aquí,
yo hago nuevas todas las cosas. En el Apocalipsis menor ya no hay sordera, porque Dios habla directamente al hombre. Ya no hay mudez, porque el hombre canta la alabanza eterna. Ya no hay confusión, porque la verdad habita de manera estable en la creación. El sordo mudo sanado anticipa al hombre en la nueva tierra. Pero antes de que esto suceda, y lo estamos viviendo, habrá una sordera espiritual en el mundo. No oyen, no escuchan. Piensan que pueden vivir sin Dios. Es una sordera bien administrada, dicen los españoles. No oyen que todo se derrumba porque están sin Dios. Ya no se escuchará a Dios. Así está sucediendo actualmente. Ya no se reconocerá su voz. Se hablará mucho como está sucediendo, pero sin la verdad verdadera. Tantas charlas con todos estos instrumentos que tenemos ahora, un torrente, un océano de palabras, pero sin verdad, todas cosas superficiales. Cristo esta noche está pasando de nuevo por la Decápolis de la historia. Hoy, en estos días, está buscando hombres y mujeres para apartarlos y decir sobre ellos, como dijo: Efatá, iglesia, ábrete a los espíritus, santo Efatá, humanidad, ábrete a la verdad, Efatá, nuestro corazón, ábrete a la voluntad divina. Porque cuando el hombre vuelva a escuchar a Dios, volverá a hablar. De acuerdo con la palabra de Dios, entonces la mujer con W mayúscula traerá al mundo a su hijo, el reino será anunciado y la creación se encontrará finalmente lista para ser renovada. Queridos hermanos, hoy pedimos estar entre aquellos que serán sanados primero, inmediatamente, en verdad, en la fe. Ya somos hijos sanados de la divinidad. Ya estamos en esto para preparar a los demás para la venida gloriosa del Señor. Esto es lo que debemos hacer, preparar el arca y la uva que el Señor utiliza. Que Jesús hoy, esta noche, mientras estamos aquí, diga sobre nosotros: está hecho. Abre nuestros oídos, Señor, ábrelo. Abre nuestros corazones, abre todo a tu voz. Desata nuestra lengua para anunciar día y noche este reino. Abre nuestro corazón para que tú puedas reinar en nosotros. Y entonces también de nosotros se dirá: como lo ha realizado, ha hecho bien todas las cosas. Porque Cristo habrá recreado al hombre nuevo en los últimos tiempos, con María, en María y por María. Sean alabados Jesús y María. Sacerdote fiel, Fray Pío María, alza tu voz para que todos conozcan las verdades del Fiat Supremo, Fiat Supremo. The Fiat Supremo. Fiat Supremo.